con lo que Dios nos da. Vamos con nuestro tema de hoy. Vamos con nuestro tema que luego estás conversando en nuestro grupo Vida, muy desafiante, y estamos en el Conversemos de Raíz, donde lo hacemos todos los miércoles a través de esta plataforma, la plataforma Zoom. El tema que estaremos conversando a continuación lleva por título ¿Más cerca o más lejos? ¿Más cerca o más lejos? De eso estaremos conversando ahora, muy importante para ti y muy importante para mí. ¿Más cerca o más lejos? Mientras más lejos estés de Dios, más problemas tendrás en tu vida. ¿Más cerca o más lejos? Mientras más lejos de Dios, más lejos estarás del propósito de Dios para tu vida. Mientras más cerca estés de Dios, tu vida será transformada. Cualquiera que se acerca a Dios, su vida es transformada. ¿Más cerca o más lejos? Pregunto. ¿Cómo me acerco a Dios? Mira, hay ocasiones en que nuestra vida, siendo hijos e hijas de Dios, nuestra vida sufre y pasa por valles, ¿no? Pasa por esos valles de sombra y de muerte. Y a lo mejor hay circunstancias que nos llevan lisa y llanamente a alejarnos de Dios. Cometemos el error de alejarnos de Él, pero nos pasa porque somos muy frágiles. ¿Cómo me acerco a Dios cuando me he alejado? Dios nunca se aleja de nosotros. Él siempre se queda en el mismo lugar donde tú y yo lo dejamos. Y no está esperando ahí, porque sabe que en algún minuto miraremos hacia atrás y Él estará esperándonos con ojos de amor y misericordia. ¿Más cerca o más lejos? ¿Qué tan cerca estás de Dios hoy o qué tan lejos te encuentras? Mientras más lejos estés de Dios, más problemas tendrás en tu vida. Y ese es un absoluto. Mientras más lejos estés de Dios, más problemas tendrás en tu vida. Mientras más lejos de Dios, más lejos estarás del propósito de Dios para tu vida. Mientras más cerca estés de Dios, nuestra vida es transformada. Hay una historia y la pregunta es, bueno, si estoy lejos o me siento lejos, ¿cómo? Hay una historia en la Biblia que es bellísima, que la veremos a continuación y que da cuenta al respecto de qué pasa o qué debemos hacer cuando esa es nuestra situación. Y eso, en la Biblia, esa historia la encontramos en el libro de Lucas, Lucas capítulo 15, del 11 al 24. ¿Qué es lo que ocurre? Y Lucas 15 nos muestra la historia del Padre amoroso. Y cuando yo lo lea, tú me vas a decir, te equivocaste de título, no es el Padre amoroso, es que en el fondo es el Padre amoroso. Eso es lo relevante de esa historia. Y aquí está en Lucas 15. Atención, ¿cómo nos reconectamos con el Padre si te sientes lejos? Si estamos lejos, ¿cómo nos volvemos a reconectar con el Padre? Y en Lucas 15, 11, 24, leo la versión Palabra de Dios para Todos, dice, el hijo que se fue de la casa. Entonces Jesús dijo, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo, Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que será mi herencia. En vida estoy pidiendo la herencia. ¿Le hace sentido eso? Al tiro de entradita no calza, ¿no? Entonces el padre cedió a eso. Y el padre dividió entre sus 2 hijos todo lo que tenía. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero llevando una vida descontrolada. Cuando ya había gastado todo, hubo una escasez de comida terrible en ese país y él empezó a pasar necesidad. Obvio, había malgastado todo. Buscó trabajo con un hombre de ese país quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando a los cerdos. El hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada, ni siquiera de la comida de los cerdos. Finalmente cayó en cuenta, atención con este versículo 17 que es muy trascendental, finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto y se dijo, oye, todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, yo no merezco llamarme tu hijo, déjame ser como uno de tus trabajadores, con eso me basta. Entonces el hijo regresó a la casa del padre, mientras el hijo todavía muy lejos de casa, mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él, una mirada de misericordia. Salió corriendo al encuentro, por eso es que esta historia no tiene que ver con el hijo, tiene que ver con el padre. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. ¿Más cerca o más lejos?
Pero el padre le dijo a sus siervos: apresúrense, vístanlo con la mejor ropa, pónganle un anillo y sandalias, maten el mejor ternero y prepárenlo. ¡Celebremos! ¡Comamos! Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta, queridos. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¿Qué aprendemos de esto? Vamos a ver ahora este texto, esta parábola que tú la conoces como el hijo pródigo, pero la entendemos como la del padre amoroso. Veremos 3 cosas que debemos hacer para volver a Dios cuando estamos distanciados de Él. Siempre en Raíz encontraremos una reflexión que nos lleve a la acción. No solo a la reflexión, sino a la acción. Reflexionamos para actuar. Por eso, que siempre en nuestras reflexiones en Raíz lleva acción de por medio, verbos, pasos implícitos, cosas que tenemos que hacer para materializar la palabra de Dios en nuestra vida, si no solo se queda como un conocimiento. Si estás en casa y puedes anotar, fantástico, porque cuando anotas además, precisas el aprendizaje a través de la escritura. Bien, 3 cosas que debemos hacer para volver a Dios cuando nos hemos distanciado de Él, y este tema lo desarrollas en tu conversación de grupo pequeño. Lo primero que debemos hacer cuando estamos lejos de Dios, lo primero que debemos hacer cuando estamos lejos de Dios y queremos volver en lo siguiente: debo tomar la determinación de cambiar. ¿Sí? Debo tomar la determinación de cambiar, y eso es lo primero que debo hacer. Y eso es lo que primero tú y yo debemos hacer cuando estamos lejos de Dios. Debo tomar la determinación de cambiar. Todo comienza con el punto final. El hijo pródigo, en ese momento, cuando sale, la perspectiva de él es que todo se trata de él, ¿no? Todo se trata de mi padre, el padre no ha muerto, pero quiero ahora la parte de mi herencia. ¡Qué terrible! Ahora el padre, lleno de misericordia, le dice que bueno, su padre le da la mitad de todo. Entonces, el joven se fue a un país, ya lo leímos recién, lejano, en medio de lujuria, estrago, canción, en fin, tocó fondo, malgastó todo. Se quedó sin dinero, sin amigos, la nación cayó en una hambruna, todo mal. Consigue que un agricultor le dé trabajo alimentando cerdos. Contexto: el peor trabajo que podía hacer un joven judío era tocar y estar cerca de los cerdos, y ese trabajo humillante fue al que pudo postular, ¿no? Comida de cerdo, rica la comida. Y él la ansiaba, él ansiaba comer esa comida. Ya me imagino el grado de ansiedad y de hambre y necesidad que estaba pasando, porque él miraba cómo esos cerdos comían y decía: quería comer de eso. En ese momento él vuelve en sí. Entonces, ese volver en sí es muy relevante, porque a cada uno de nosotros nos llega ese momento cuando tenemos que volver en sí, es decir, es pensarnos, esto no tiene sentido, dice, en la casa de mi padre todo es diferente, solo contrátame como un sirviente, los sirvientes en la casa de mi papá comen bien. Lo relevante de pensarse en el cómo estamos haciendo las cosas, queridos. ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Qué tipo de decisiones tomas? En Lucas 15, en el 13, en el 14 y en el 17 dice: derrochó todo. Se había quedado sin nada. Al comenzar a pasar hambre, finalmente cayó en cuenta, volvió en sí, reflexionó. Reflexionó de dónde estaba, pero también de dónde quería estar. Esto es muy relevante. Nada va a transformarse en tu vida hasta que digas que esto se acaba. ¿Por qué estás pasando? ¿Cuáles son tus debilidades y mis debilidades? ¿Cuáles son las realidades que hoy día te afectan? Bueno, eso no se va a transformar en tu vida hasta que tú digas stop, hasta que tú digas basta. Y eso muchas veces pasa con las adicciones. Muchas veces pasa con nuestras debilidades, pasa con nuestros pecados, con lo que sabemos que está mal y nosotros seguimos en eso. Eso no se va a transformar en tu vida y en la mía hasta que tú y yo digamos: esto se acaba ahora. Estoy cansado del ritmo de vida, estoy cansado de vivir de esta manera, estoy cansado de vivir a mi manera, estoy cansado del fracaso. Listo, pero eso solo queja cuando tomas la determinación de cambiar. Nada va a cambiar en tu vida hasta que tú digas basta. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que están débiles, que están frágiles?
¿Cuáles son las áreas de nuestra vida donde somos débiles y somos comúnmente tentados? Es más, ¿cuáles son los pecados que se repiten en nuestra vida y que cada rato caemos y a cada rato pedimos perdón? ¿Cuáles son esas áreas? Eso no va a cambiar hasta que tú y yo digamos, no, no más, no más. Y eso también se da en el ámbito de las relaciones. Muchas veces hay relaciones que son tóxicas, relaciones que son dañinas. Pero eso no se termina a menos que uno diga, no más. Entonces esto es mortalmente serio lo que estamos conversando. Nada va a cambiar hasta que digas, voy a regresar a Dios, voy a regresar al Padre. Esto es súper importante. Jeremías 29:13 nos dice, cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen con todo su corazón. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando nos sentimos lejos, y tú y yo sabemos cuando estamos lejos, es más, tú y yo sabemos de que sabemos cuando la estamos haciendo mal. Tú y yo sabemos cuando estamos fallando, cuando estamos pecando, como le llama la Biblia, o cuando estamos haciendo cuestiones que no tienen sentido, que nos van a traer malas consecuencias. Y eso es lo primero que tú y yo debemos hacer, es tomar la determinación de cambiar. Y eso no tiene que ver con nuestras fuerzas, tiene que ver con las fuerzas de Dios en nosotros, pero tú decides, pues. El cielo está dispuesto para ayudarnos en todo momento, pero ¿dónde está tu determinación de decir, ya no más con esto? Puede ser que hoy miércoles hayan áreas de tu vida en que tú tienes que decir, listo, esto llega hasta hoy día y esto lo cambio. ¿Tomarás esa decisión? Lo segundo que debemos hacer cuando estamos lejos y queremos volver a Dios es lo siguiente. Hay un segundo debo admitir mi pecado. Debo admitir mi pecado. Significa que enfrento mis fallas, hago un balance de mi vida y digo, esto no tiene sentido. ¿Por qué no te paras en el camino? ¿Por qué no nos paramos en el camino y evaluamos nuestro caminar, evaluamos nuestro transitar? Luego veremos que hay un texto en Corinto que nos dice, examínense cada uno y pruebe su fe. Amigos, ¿cómo estamos parados en el 19 de octubre? ¿Cómo estamos llegando? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Más cerca o más lejos? ¿Ah? ¿Más cerca o más lejos de Dios? Asistir a un lugar, hacer constantemente estar en las conexiones, no tiene que ver con estar más cerca o más lejos. Antes la gente iba a la iglesia y decía, voy a la iglesia, a la casa del Señor de lunes a domingo, y estaba tan lejos como si no fuera nunca. Porque no tiene que ver con eso. El estar cerca de Dios tiene que ver dónde está tu corazón, no con el hacer, sino dónde está puesto tu corazón. Y ahí la gente caía en tradición y caía en religión, pero lejos de la vida, lejos de la vida. Entonces lo segundo que tú y yo debemos hacer es admitir nuestro pecado, ser honestos. Honestamente confieso mi error, mi pecado, lo que yo sé que está mal en mí. ¿Por qué no hacemos un stop y nos reconocemos internamente y decimos, yo sé que esta área está mal en mi vida? De acuerdo, pero ¿cuál es el segundo paso? Admitirlo. ¿Sí? En Lucas 15, en el 17-18 dice, finalmente cayó en cuenta, finalmente se dio cuenta, finalmente volvió en sí y se dijo, he pecado contra Dios y contra ti. ¿En qué situación de vida estás hoy? ¿En qué situación de vida estamos? Lo que tú y yo hacemos en lo oculto, en el cielo es público. ¿Sabían ese versículo? Finalmente cayó en cuenta, el hijo pródigo, cayó en cuenta, se dio cuenta, dijo, ¿qué he hecho? He pecado contra Dios y contra ti. El vivir tu vida desconectado de Dios es algo irracional, queridos, amiga, amigo. Hermanos míos, el vivir desconectado de Dios es algo irracional, porque nos va a ir mal. No porque Dios nos vaya a condenar y viene el apocalipsis sobre mi vida y todos los miedos que nos meten. No tiene que ver con eso. Tiene que ver que cuando tú y yo nos desconectamos de Dios, quedamos ciegos. Dejamos de tener la sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones. Tú y yo, por esencia, somos seres inmorales. El que pone a raya nuestra moralidad es el Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando tú y yo nos alejamos sale el hombre y la mujer natural que somos. El vivir desconectado de Dios es algo irracional, es algo necio. Vivir desconectado del Creador es algo que no tiene sentido. Cuando volvió en sí, dijo, esto no tiene sentido. Estoy tratando de vivir mi vida a mi manera y esto no me ha funcionado. A este chico no le resultó.
El Padre voluntariamente lo dejó. Anda, el amor nunca obliga. Tú y yo somos libres de tomar decisiones y ese es uno de los milagros más grandes de Dios hacia su creación. Sabiendo lo que ocurre con nosotros, igual el Padre nos dice, ok, decide tú. Lo que es la bendición de la libre elección. Pero la libre elección no puede no ser más que una muestra de amor para que nosotros aún así escojamos. ¿Cómo te funciona vivir una vida sin Dios? ¿Te funciona? ¿Te ha funcionado vivir una vida sin Dios? Si abriéramos los micrófonos, quizás cuántos testimonios tenemos de que en un momento creímos que era el camino correcto y yo tomé una decisión por lo que yo creo, yo pienso, yo sé, ¿y cuál ha sido el resultado? Estrés, angustia, depresión, ansiedad. ¿Sabes qué? Tú estás donde quieres estar. Tú hoy día estás donde quieres estar. En Isaías 59, el versículo 2, la primera parte, dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios, el profeta del pueblo de Israel, pero extraemos esa enseñanza a nosotros, porque el pecado nos corta la conectividad, amigos. El pecado nos corta la conectividad con Dios. ¿Has sentido a Dios a kilómetros de distancia? Te pregunto, ¿has sentido a Dios a kilómetros de distancia? ¿Has sentido que tus oraciones chocan con un muro que te separa de Dios? ¿A qué se debe? Cuando no hemos vaciado nuestra mochila, cuando no queremos ser conscientes de que estamos haciendo las cosas mal, no pretendas sentir a Dios cerca. Primero hagamos el vacío, ¿no? El vaciaje. Primero apretemos el play y digamos, Dios, la estoy haciendo mal y te pido perdón. Pero no esperemos sentir a Dios cerca cuando estamos callados con nuestro pecado, con las cosas que no hacemos bien. Cuando intencionalmente nos metemos donde no debemos meternos, cuando intencionalmente nos metemos en páginas, en realidades que no debemos meternos, como por ejemplo en la pornografía, ¿no? Dale 3 segundos de pornografía a tu mente y es suficiente para que se quede instalada ahí. Y tantas otras licencias que nos podemos dar o dejar vivir o sentir. Qué relevante es lo que estamos conversando. Si te sientes lejos de Dios, adivina quién se movió. Si te sientes lejos de Dios, adivina quién se movió. Tú te alejaste de Dios. Y eso es lo que la Biblia le llama, de una manera muy concreta, el pecado. Y el pecado nos aleja de Dios, nuestros propios errores, nuestras propias decisiones. El hijo menor dijo, lo haré a mi manera, tomaré mis propias decisiones, me olvidaré de Dios. Eso se llama pecado. Decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo gobierno mi propia vida. Eso se llama pecado. Porque le decimos, Dios, ¿sabes qué? Ya no quiero que tomes el control de mi vida, quiero tomarlo yo. Y Dios dice, ok, dale. Pero las consecuencias las asumimos nosotros. Tú te alejaste, Dios no. Él nos sigue amando. Estás tan cerca de Dios como decides estarlo. No puedes culpar a nadie más. Es que si mi esposo fuera cristiano, es que si mi esposa fuera cristiana, es que esto otro, es que esto otro, es que esto y esto otro. No. No puedes culpar a nadie más de donde tú estás. Ya lo vimos en una serie Cuando seamos felices. Pablo, estando en una condición deplorable, decidió ser feliz y honrar a Dios con todo lo que tenía, amigos queridos. No deja de culpar a alguien más por las decisiones que has tomado en tu vida. Deja de culpar a alguien más por estar lejos de Dios. Hay gente que todavía está resentida con la iglesia. No, es que cuando yo estaba en esa iglesia, es que me fallaron, es que este pastor, es que estos amigos, y ahora no siguen a Dios. ¿De qué me estás hablando? Y producto de eso se desconectan de Dios. ¿Qué tiene que ver Dios con esto? Eso es nunca entender nada. Está profundo esto, ¿no? No puedes culpar a nadie más de tu estado. Estás tan cerca de Dios como decides estarlo. ¿Cuándo vuelves a Dios? ¿Cuándo vuelves a acercarte? ¿Sí? Yo creo que Dios agarra la cabeza a 2 manos con nosotros. Nos ha pasado que muchas veces, ¿cuántas veces lo hemos visto, no? Gente, amigos, amigas, se pide la oración porque están sin trabajo. Y Dios les da un trabajo y un buen trabajo y después no hay tiempo para Dios. Cierra esa ecuación. No cierra esa ecuación que no tienes trabajo. Dios te da un trabajo, un buen trabajo y después dice, no, es que no tengo tiempo. No tienes tiempo para el que te dio el trabajo.
No tienes tiempo para el que te da el sustento. ¿Cómo se entiende eso? No es que ahora tengo tanto que hacer, es que no tengo tiempo para Dios. Dios mío. Bueno, en un momento determinado, David tiene una oración de confesión tan íntima, tan profunda en el Salmo 51 del 1 al 4. Pongan atención a esta oración, que es una oración de reconocer, así, absolutamente reconocer qué pasa con él. Y él dice, ten compasión de mí. Y esta oración está en el contexto de cuando él falla y peca y hace venir a su palacio una mujer, ¿no? Betsabé. Ten compasión de mí. Al director, dice David, el capítulo 1, dice el versículo 1, ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia, borra mis rebeliones, lava mis culpas y límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Reconozco que he sido rebelde. Siempre tengo presente mi pecado, porque contra ti y solo contra ti, delante de ti, he hecho esto mal. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Toma la determinación de cambiar hoy. Decide dejar de tener a Dios a la distancia si Dios no es el que te ha hecho daño. En ocasiones nos encontramos con personas que le echan la culpa a Dios de todo y pelean con Dios. A lo mejor hoy día tienes que pedir, a lo mejor hoy día sabes lo que tienes que hacer, a lo mejor hoy día te toca perdonar a Dios y decirle, Dios, te perdono por lo que me hiciste. Porque muchas veces culpas a Dios de cuestiones que Dios no tiene nada que ver. Isaías 1:18 dice, aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. Dios dice, hoy yo puedo remover tu pecado más terrible en la vida. Dios nos ama tal cual y como somos y no como debiéramos ser, pero Dios necesita que admitamos las cosas que no hacemos bien. Si hay algo que nos gusta en raíz es decir que somos tal cual como somos, ¿no? Y no mostrar una apariencia de lo que no somos. Si hay algún pecado que está aferrado a tu vida, aferrado a la mía, ¿tenemos pecados regalones o no? Bueno, ya, ok, me están mirando algunos ahí, yo tengo harto, a lo mejor tengo más que ustedes, perdón por ser tan pecador, y capaz que tenga una pila de pecados regalones. Es que yo soy muy pecador y ustedes muy santos, perdónenme y tengan misericordia de este pastor. Si hay algún pecado que está aferrado a tu vida, debes cortarlo de raíz antes de que te domine y te mate y te quite la vida y te quite el gozo. Debes cortar con ese cáncer espiritual cuando está pequeño, porque cuando empieza a crecer es más difícil. Entonces tienes que tomar una determinación hoy. No tengo la menor duda de que es una palabra de Dios para ti hoy. La que la palabra de Dios dice. Segunda de Corintios 13:5 dice, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿Te has examinado este último tiempo? ¿Has evaluado tu condición de vida de fe? No de cristiano, no de evangélico, no, de hombre y de mujer madura y maduro en la fe. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. Tenemos que evaluarlo, tenemos que ponernos a prueba, tenemos que cuestionarnos. Siempre vamos a pecar, ¿no? Siempre. Pero la pregunta es, ¿pecamos más o pecamos menos? ¿Hace cuánto tiempo que conoces a Cristo? ¿Hace cuánto tiempo que eres cristiano? Bien. ¿Hace cuánto tiempo que el mismo pecado te visita? Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia. ¿Te pones a examinarte a ti mismo? ¿Me detengo yo a examinarme a mí mismo? ¿O ya me acostumbré a las debilidades que tengo? Me acostumbré y vivo con ellas y cohabito con ellas. Lo que debemos hacer cuando estamos lejos de Dios y queremos volver a estar cerca es, debo tomar la determinación de cambio. Para eso está el grupo vida. A lo mejor no tendrás que decir por dónde pasas, pero sí decir, ayúdenme. Quiero tomar la determinación de cambiar. Y si estás abierto y no necesitas hacerlo con todo el grupo, pero puedes tomar a uno de tus amigos del grupo vida y decirle, ayúdame con esto a orar. Porque esto me cuesta. Eso es ser maduro. Eso es tener madurez. Madurez para escuchar y madurez para hablar.
Lo que debemos hacer cuando estamos lejos de Dios y queremos volver, ¿qué es lo primero? Debo tomar la determinación de cambiar. Segundo, debo admitir mi pecado. ¿Qué es lo tercero? Lo tercero que debes hacer cuando estás lejos y quieres volver a Dios es lo siguiente: debo centrar mi vida en Dios. Debo centrar mi vida en Dios. Es decir, eso es un cambio de actitud. Una vez que tomo la determinación de cambiar, admito las cosas que no estoy haciendo bien, luego centro mi vida en Dios. En Lucas 15:12 dice, el menor le dijo, Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que será mi herencia. Entonces dividió entre sus dos hijos y le dio lo que tenía. Aquí hay un cambio ahora de actitud. Hay un cambio de actitud cuando regresa su padre, ¿no? Cuando ya volvió en sí, cuando regresa a su padre, miren, por favor, pónganme atención y no se me desconcentren. En Lucas 15:12 el menor era tan arrogante, ¿no? Tan arrogante que le dice, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que me pertenece. Cuando viene de vuelta, le dice, déjame ser un sirviente tuyo. Qué cambio de posición, ¿no? Qué cambio, cómo cambia nuestra vida cuando centramos nuestra atención y nuestra vida en Dios. Nuestras decisiones son diferentes, nuestra forma es diferente, nuestra vida es diferente, todo es diferente. Eso es ser espiritual, amigos. Eso es ser espiritual y mostrar a Cristo en todo lo que hacemos. Antes la gente solo asociaba lo espiritual a las visiones angélicas, a los cultos maravillosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y su vida en el día a día, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, era un desastre. O sea que solo somos espirituales cuando nos conectamos. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está? Tú y yo somos espirituales en todo lo que hacemos. Es ahí donde tiene que mostrarse que nuestra vida es nueva, que somos nueva criatura, amigos. ¡Qué interesante está este conversemos, queridos! ¿Eh? Está profundo hoy día. Está como de esas capas que llegan ahí abajo y ¡ay! Hay un cambio de actitud en este muchacho. Cuando regresa a su padre, él le dice, ahora déjame ser un sirviente. La transición del quiero que me des al permíteme ser. ¿Ah? La transición tan potente del quiero que me des al permíteme ser. Permíteme ser. ¿Se dan cuenta cómo cambia de actitud este querido joven? Nada va a cambiar hasta que pases de una vida egocentrista a una vida centrada en Dios. Dejemos de mirarnos el ombligo. Dejemos de pensar en yo, yo, yo. Y una de las formas de salir del yo es dando, abriendo nuestras manos, abriendo nuestro corazón, dar de lo que Dios nos da, darnos para un otro. Cristo lo dijo, yo he venido a darme en beneficio y en servicio de todos. El Hijo de Dios fue así. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el estándar entonces? Yo he venido a servir, me he venido a dar por ustedes. ¿Cuál es el estándar? Nada va a cambiar hasta que pasemos de una vida egocentrista a una vida centrada en Dios. Déjame de pensar en lo que yo quiero, en lo que yo puedo, en lo que yo sé. ¿Y en qué momento pones en el centro de tus decisiones y futuro a Dios? Yo quiero lo mío, yo quiero mi éxito, yo quiero mi vida. Dios, Dios te exijo que me bendigas. Dios, tú existes para ayudarme. Dame a mí, todo se centra en mí. What? La transformación y la cercanía con Dios ocurre cuando le digo a Dios, Señor, déjame ser como uno de tus siervos. Ahora no se trata de mí, sino que se trata de ti. Ahí viene una transformación que te cambia la vida, te revoluciona. Cuando le decimos a Dios, ya no se trata de mí, se trata de ti. Déjame ser la persona que tú planeaste que yo sea. La transformación de una vida centrada en el yo hacia una vida centrada en Él, toma la vida y es un proceso constante hasta que Cristo venga. Por eso es que vivimos un día a la vez, porque esto no es fácil. Un día a la vez. Y para eso está tu grupo pequeño, para ayudarnos con tu grupo vida, para ayudarnos en este camino. No te quedes fuera de tu grupo vida. Lo tienes en la agenda. ¿Es prioridad para ti o solo estás cuando te dan ganas de estar? Te quiero invitar a que sea prioridad en ti, porque mientras más cerca de Dios, más transforma nuestra vida. Segunda de Corintios 3:18 nos dice,
con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor y así somos transformados a su imagen cada vez más con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu Santo. Hay una transformación cuando tú y yo estamos más cerca de Dios. Y esa palabra transformación en la Biblia es la metamorfosis, ¿no? En ese proceso de oruga a mariposa, es un proceso continuo de transformación. Fuimos hechos para ser transformados. Debemos transicionar de una vida centrada en nuestro egoísmo, nuestro individualismo, todos los ismos, a una vida centrada en Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que sea? Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Señor, ¿cuáles son tus sueños para mi vida? Eso es estar centrado en Él. Este joven regresó a su padre. ¿Qué es lo que hace Dios cuando regresas? ¿Qué es lo que hace el padre cuando regresa el hijo? ¿Lo regaña? ¿Lo condena? Lucas 15, 20, 22. Por eso es que esta es la parábola del padre amoroso. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y dijo, traigan lo mejor. El padre lo esperaba cada día. Dios te espera cada día. Dios te espera cada día. Por favor, regresa a Dios. El padre corrió a encontrarse con su hijo. Él siempre toma la iniciativa. Nuestro Dios siempre toma la iniciativa. Le puso un anillo en su dedo. ¿Y sabes lo que es el anillo en ese contexto? Es una tarjeta de crédito. Porque ahí está el sello. Y él con ese anillo, con ese sello va y compra todo. Le devolvió el crédito, le devolvió el dinero, le devolvió su lugar. Qué relevante. Apresúrense, vistámoslos de la mejor ropa, pónganle el anillo y sandalias, maten el mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos. ¿Sabes qué? Es tiempo de celebrar. ¿Cuándo? Es tiempo de celebrar. ¿Cuándo? Tomo la determinación de cambiar. Admito mi pecado, es decir, admito las cosas que no estoy haciendo bien y centro mi vida en Dios. Más cerca o más lejos,